Hay vidas que la verdad no siguen ningún guión. Empiezan por un camino, uno de privilegio, de poder, pero de repente un giro inesperado las lleva a cuestionarlo absolutamente todo. Y bueno, esa es precisamente la historia de John Nelson Darby, un hombre cuya búsqueda de una fe más auténtica, digamos, terminó influyendo en millones de personas mucho después de su muerte. A ver, imagínense que alguien los describiera así, como una persona que está trastornando el mundo entero. ¡Qué fuerte! Pues esa fue una de las acusaciones que le lanzaron a John Nelson Darby, una pero muy parecida a la que enfrentaron los primeros cristianos, ¿no? La pregunta es, ¿quién era este hombre para merecer una descripción tan radical? Miren, para entender de verdad el impacto de Darby, tenemos que irnos al principio de todo, a su punto de partida. Porque, se los aseguro, nada en su juventud, rodeado de la élite anglo-irlandesa, hacía pensar que se iba a convertir en un rebelde espiritual. Para nada. Su camino parecía, pues, trazado directo a la cima del sistema, no a desmantelarlo. Y es que su juventud fue literalmente una escalera de éxitos cantados. Nacido en la nobleza, educado en el prestigiosísimo Trinity College y destinado a una carrera brillante en la Iglesia de Irlanda. O sea, cada paso que daba, desde ganar una medalla en estudios clásicos hasta su ordenación, lo consolidaba más y más dentro del sistema. Su futuro no es que pareciera seguro, es que parecía predestinado. Pero fue en una parroquia muy humilde, allá entre los campesinos de las montañas de Wicklow, donde el castillo de naipes empezó a temblar. Vio una fe viva, vibrante, que no necesitaba de estructuras supercomplejas ni de rituales elaborados. Y ahí, justo ahí, fue que empezó a sentir el peso de una contradicción enorme, la distancia abismal entre la Iglesia como institución y la sencillez radical del Evangelio que él leía todas las noches. A ver, esta tensión interna que sentía pudo haberse quedado ahí, ¿no? Latente por años. Pero como pasa en las grandes historias de transformación, no fue una decisión supermeditada, sino una crisis totalmente inesperada, la que forzó el punto de inflexión y, bueno, cambió el rumbo de su vida para siempre. Y fíjense, el catalizador de su revolución espiritual no fue una revelación en un sueño ni un debate teológico de esos intensos. No. Fue algo mucho más terrenal, casi brutalmente simple. Una caída de un caballo. Estamos en el año 1827. El accidente fue bastante grave. Lo dejó postrado durante meses. Para un hombre tan enérgico como Darby, este encierro forzado tuvo que haber sido una verdadera tortura. Pero se convirtió en algo más. Se convirtió en una oportunidad. Una que no esperaba, para sumergirse de lleno en las escrituras sin absolutamente ninguna distracción. Y en esa soledad, durante su recuperación, pasajes como este dejaron de ser solo palabras en una página. Empezaron a latir con una urgencia nueva. De repente se preguntó, ¿y si la verdadera iglesia no es un edificio? ¿Y si no es una jerarquía? ¿Y si es simplemente esto? ¿2 o 3 personas reunidas en el nombre de Cristo? La idea era tan sencilla y a la vez tan revolucionaria que se apoderó por completo de su mente. De hecho, este momento de su vida a menudo se compara con el retiro del apóstol Pablo en Arabia. Fue un tiempo de aislamiento total, donde sus convicciones se forjaron, no en el calor de un debate, sino en la meditación solitaria, él y la palabra, nada más. Y claro, cuando Darby finalmente se recuperó, ya no era el mismo hombre, para nada. De ese tiempo de crisis, pero también de una claridad increíble, emergió con una convicción que iba a definir el resto de su vida. Una visión de la Iglesia que no necesitaba muros, ni clérigos, ni la aprobación del Estado. Una visión que, por supuesto, lo iba a poner en conflicto directo con todo, absolutamente todo lo que había conocido hasta entonces. Es que en su mente, ahora existían como 2 iglesias. Por un lado estaba la institución que él conocía también, una estructura humana, jerárquica, súper entrelazada con el poder político. Pero por otro lado, descubrió en las Escrituras algo completamente distinto. Un organismo vivo, espiritual, el verdadero cuerpo de Cristo, formado por todos los creyentes, unidos simplemente por su fe, sin importar la denominación. Y ojo, esta convicción no se quedó en una simple idea. No, fue un llamado a la acción. En un acto que para la gente de su época debió parecer una auténtica locura, renunció a su prestigioso puesto en la Iglesia de Irlanda. Así como lo oyen, dejó atrás la seguridad, el estatus, todo, para empezar a reunirse de forma sencilla con otros que compartían su misma visión. Y este fue el humilde nacimiento de un movimiento que se haría global, los hermanos. Claro,
Al cortar lazos con la iglesia establecida, Darby se liberó de sus estructuras, sí, pero también de sus anclas. De pronto, ya no tenía una parroquia, ni un hogar fijo. Su vida se transformó por completo en la de un peregrino incansable, un viajero cuya única misión era llevar esta palabra que había redescubierto a cualquier lugar donde pudiera encontrar oídos dispuestos a escuchar. Y de repente, su campo de misión se convirtió en el mundo entero. Su brújula apuntaba a cualquier lugar donde hubiera un pequeño grupo de creyentes queriendo reunirse. Viajó sin parar por toda Europa, cruzó el Atlántico una y otra vez para predicar en Norteamérica e incluso llegó hasta las Antípodas, a Nueva Zelanda. Pero es que su energía era, de verdad, casi sobrehumana. No solo viajaba sin parar, sino que escribía constantemente. Su legado no son solo las comunidades que ayudó a fundar, sino más de 30 volúmenes de comentarios, cartas y tratados. Y sus escritos viajaban incluso más lejos y más rápido que él, multiplicando su influencia de una manera que los viajes, por sí solos, jamás hubieran logrado. Ahora, una vida tan intensa y con convicciones tan firmes, inevitablemente deja una marca profunda. Pero las figuras que cambian el mundo rara vez tienen un legado sencillo, ¿verdad? Y el de Darby es tan influyente como controvertido. Es una mezcla de doctrina que ha inspirado a millones y a la vez de dolorosa división. Quizás su enseñanza más conocida, la más influyente, sobre todo en el evangelicalismo moderno, es la del rapto de la iglesia. Pero para Darby, y esto es clave, no se trataba de una fantasía para escapar del fin de los tiempos. No, era un llamado urgente a la santidad, aquí y ahora. Una razón para vivir cada día como si pudiera ser el último antes del regreso de Cristo. Pero aquí es donde encontramos la gran paradoja de su vida. Esa misma firmeza doctrinal, ese carácter tan enérgico que le dio la fuerza para desafiar a todo un imperio eclesiástico, también se convirtió en una fuente de conflicto interno. Es muy irónico, porque su lucha por la unidad del verdadero cuerpo de Cristo terminó provocando divisiones muy dolorosas dentro del mismísimo movimiento que él ayudó a crear. Murió con casi 82 años, y en su tumba se grabó una frase que la verdad lo resume todo. Hasta que Él venga. No es un epitafio que mira al pasado, que habla de sus logros, no. Es una declaración que mira hacia el futuro. Toda su vida, cada viaje, cada libro, cada debate, todo estuvo orientado hacia esa única y arrolladora expectativa. Y así, la historia de John Nelson Darby nos deja con una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Cómo recordarlo? ¿Como un ejemplo de fidelidad radical? ¿Un hombre que lo dejó todo por lo que él creía que era la verdad? ¿O fue una fuerza divisiva cuya rigidez causó tanto daño como bien? Quizás, como pasa con todas las figuras que de verdad trastornan el mundo, la respuesta es que fue ambas cosas a la vez.